A lo largo de la historia, han ocurrido grandes y diversos cambios que han afectado en todos los sentidos al ser humano. La construcción de las sociedades, los modelos familiares, el estilo de vida, todo ha cambiado desde que los primeros grupos humanos aparecieron. Cada país tiene su historia y aún más, cada ciudad y localidad la tiene. Si bien, por un lado, la historia es compartida con la historia mundial y nacional, también se posee otra, única y particular. Tal es el caso de la Ciudad de México. A lo largo de este video, esperamos dar a conocer y comprender mejor la historia de la Ciudad de México y más específicamente de las familias que habitan esta zona. Para esto, analizaremos el entorno político, social y económico desde la década de los 70 hasta la actualidad y las transformaciones que sufrió la familia debido a estos cambios. Todo esto con el objetivo de comprender a la familia actual mexicana y sus problemáticas. En el gobierno del presidente José López Portillo, que fue de 1976 a 1982, se pusieron en práctica nuevas políticas económicas, con la intención de reactivar un modelo de desarrollo proteccionista sumamente lesionado. Dos factores importantes durante este sexenio fueron la implantación de un modelo neoliberal que vendría a salvar la economía y el descubrimiento de los yacimientos petroleros junto con el favorecimiento mundial a los productores de petróleo. Carlos Salinas de Gortari empieza su mandato, da un golpe político fundamental. La Quina es detenido con lujo de fuerza por el ejército y se le acusa de homicidio y acopio de armas. Gracias al Plan Brady y al apoyo de Washington, se logra renegociar la deuda externa, reduciéndose esta de manera considerable. Salinas inicia un programa de privatización de diversas dependencias del Estado. La economía se estabiliza, pero los movimientos sociales se continúan. Salinas envía al Congreso un proyecto de ley que privatiza la banca del país, lo que culminaría con la venta de los 18 bancos comerciales que había en México y que eran propiedad del gobierno. Anuncia la venta de todas sus acciones en Teléfonos de México, que en ese momento es la mayor operación privatizadora del mundo. Los presidentes de México y Estados Unidos se habían pronunciado el 10 de junio por establecer un tratado de libre comercio. El tullido y apaleado partido oficial vuelve por sus fueros y recupera muchas posiciones que había perdido. El gobierno de Salinas se ha ensañado contra el PRD. Ha invertido tiempo y dinero para golpearlo y golpearlo. De Acción Nacional, que con nuevos aires se afianza como la segunda fuerza política del país. El artículo 27 de la Constitución ha sido reformado. Los ejidatarios ya pueden vender su tierra, o lo que es lo mismo, rásquense con sus propias uñas. El gobierno quiso olvidar por decreto a la Revolución Mexicana. La cosa era tirar la piel de oveja, olvidarse que el peso, que durante muchos años mantuvo una paridad de 12.50 por dólar, llegó a valer 3,000 pesos el último día del 92, pero amaneció valiendo 3 pesos el primer día del 93. Quitándole 3 ceros al peso se olvidaban las devaluaciones, las corruptelas y las incompetencias de los 3 últimos sexenios. Aunque claro, el trabajador que ganaba 300,000 pesos, ahora ganaba 300 y seguían siendo los mendigos $100 del salario mínimo. A Fox le comenzó a sonreír la suerte cuando la bancada de Acción Nacional, como parte de las negociaciones con Carlos Salinas de Gortari, aprobó la modificación al artículo 82 de la Constitución para permitir que los hijos de extranjeros puedan aspirar a la presidencia de la República, curiosamente, a partir del año 2000. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos ratifica el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Que Luis Donaldo Colosio sea el candidato del PRI y por lo tanto seguramente el próximo presidente de la República. A las 12 de la noche, los indios de Chiapas se cubren la cara con paliacates y pasamontañas y se van a la guerra contra el gobierno que no los deja salir de su miseria. Solo unos pocos tienen rifles ya de veras. La mayoría son escuadrones que, armados con rifles de madera, se lanzan a pelear contra el ejército profesional de México. Al presidente Salinas se le cae su castillo de naipes. No era cuestión de mandar los cañones y los tanques a combatir contra los rifles de madera. Hubiera sido una masacre. De hecho, la guerra duró 12 días y costó 60 vidas. Se decía que Colosio pensaba quitar a Zedillo como coordinador porque su campaña no había logrado despegar e impactar a la gente.
2 días antes, Camacho anunció que no buscaría la presidencia. Eso tranquilizó al candidato. Pero aquella tarde, en Tijuana, la muerte esperaba a Luis Donaldo Colosio en Lomas Taurinas. Sonaba la culebra en los altavoces cuando la pistola vomitó junto a su cabeza y se la destrozó. Zedillo era la mejor opción, sobre todo porque representaba la continuidad del proyecto económico. Se convierte en el último presidente priista. El secretario general del PRI, Francisco Ruiz Massieu, es asesinado después de asistir a una reunión con diputados electos por su partido. El 1 de diciembre, Ernesto Zedillo recibe de Carlos Salinas la banda presidencial y apenas unos días después cae sobre México la crisis económica más seria desde la de 1929. En marzo, las reservas alcanzaban los 21.135 millones de dólares, pero para el 21 de diciembre, el Banco de México revelaba que solo eran 6.500 millones de dólares. En ese momento, el gobierno tomó la decisión de abandonar el peso a su suerte y lo dejó flotar libremente. Como resultado, pánico generalizado, más salida de capitales, una dramática devaluación y la economía del país en ruinas. La crisis económica mexicana le reventó en las manos al presidente Clinton, quien tuvo que intervenir para resolverla. El mandatario otorgó a México ayuda financiera que podría ser de alrededor de 40.000 millones de dólares. La línea de crédito tiene en garantía las facturas de las exportaciones petroleras mexicanas. Fox vuelve a la política y gana las elecciones sin ningún problema. Está listo para combatir por la presidencia. En el estado de Guerrero, muy cerca de Acapulco, más de 100 policías estatales disparan contra una camioneta donde viajaban campesinos. Como resultado, mueren asesinadas 17 personas, miembros de la organización campesina de la Sierra Sur. Detienen al general Jesús Gutiérrez Rebollo, titular del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas, acusándolo de proteger al líder del cártel de Juárez, Amado Carrillo, y da testimonio de la impresionante fuerza que el narcotráfico tiene para corromper y entrar a los más altos niveles del poder. Cuauhtémoc Cárdenas ganó las primeras elecciones en las que se eligió al jefe del Distrito Federal. Malas lenguas dicen que la Bastida es el favorito del presidente, y efectivamente, la Bastida gana. La Bastida asegura que el PRI volverá a ganar la presidencia y se lanza una campaña que resultó desangelada. Vicente Fox renuncia a la gobernatura de Guanajuato y se lanza a la lucha por la presidencia. Ante la sorpresa de algunos y la alegría de muchos, Vicente Fox gana las elecciones con el 42.5% de los votos. Por primera vez en 71 años, el PRI dejará la presidencia de México. Al querer acelerar la industrialización y promover la modernización integral del país, se generó un endeudamiento sin precedentes en la historia nacional. Por otro lado, se le dio promoción a las exportaciones nacionales, aparentando un apoyo a las empresas mexicanas, a las que se les prometía respaldo gubernamental y ayuda para el crecimiento, quedando solo en promesas y no políticas. Inclusive, esta ideología se mantiene aún, ya que hasta la fecha, este es un tema de conflicto entre empresarios y políticos. Ante la crisis económica, se implementan programas sociales e instituciones como el DIF, creado con el objetivo de servir a la integración familiar y social. ¿Quieres repensar la historia? A principios de los años 70, el campo no pudo seguir apoyando la industrialización, a pesar de las inversiones en irrigación y los estímulos financieros. México ya importaba más de lo que exportaba. El crecimiento se sostuvo con deuda e inflación y el peso se devaluó en 1976. Sin embargo, el descubrimiento de grandes yacimientos petroleros permitió que el país volviera a crecer. A principios de los 80, cayeron los precios del petróleo, provocando una profunda crisis económica. La respuesta gubernamental a la desconfianza que generaban sus políticas consistió en nacionalizar la banca. Ello significó una ruptura con la iniciativa privada.
los últimos 40 años, la familia tradicional se ha visto transformada por cambios económicos, sociológicos, políticos y culturales. Durante los 70 destaca la organización de la familia patriarcal, donde la autoridad máxima la asume el padre o el hijo mayor. Este tipo de familia se vio afectada por los movimientos migratorios internacionales que tuvieron gran auge en esa época, pues se buscaban mejores oportunidades dentro de las ciudades u otros países. Las situaciones de riesgo e incertidumbre en las familias mexicanas emanaban de tres fuentes principales. La primera vendría de las restricciones que las condiciones de fragmentación, polarización e inseguridad del mercado de trabajo imponen a la familia como vehículo de movilidad social y unidad socioeconómica de producción y consumo. La segunda, de la manera inequitativa en que la propia familia redistribuye los recursos sociales a los que tiene acceso y el modo en que esta distribución está afectada por su particular ubicación en la estructura social, o sea, el sector social de pertenencia y la composición interna de los hogares. Y la tercera, de las certezas decrecientes que la familia era capaz de proporcionar como alternativa de futuro personal en un contexto de creciente individualidad. La migración es uno de los múltiples factores que influyen en mayor medida en la dinámica de las familias mexicanas. Esto debido al hecho de que uno o varios miembros de la familia migren a otro país, llegando en diversas ocasiones a una separación no solo de las familias, sino también de la pareja. Siendo este un país de familias matricentristas, el hecho de que sea la mujer la que emigre a otro sitio traerá consigo cambios más drásticos en comparación a la migración de los padres. A finales de los 70, se hicieron cada vez más frecuentes los casos en los cuales las mujeres casadas realizaban un trabajo extradoméstico. Así se comenzó a ver que la mujer, al igual que el hombre, podía trabajar, dejando de ser solamente ama de casa y convirtiéndose en proveedora del hogar, al igual que el esposo. A causa de esto, surge la necesidad de la división de las labores domésticas. Otro factor, aunado a la liberación femenina, fue el control de la natalidad, que el mismo gobierno promovería a través de los métodos anticonceptivos. E inició lo que se le conoció como la década perdida. El gobierno de Miguel de la Madrid, uno de los hombres más grises y sin chiste que han existido en la historia de nuestra nación, fue en realidad solamente el preludio para que pudiera llegar el que estaba detrás de él, el que se dijo que finalmente iba a ser el que se reelegía por primera vez en la historia de nuestro país, que fue Carlos Salinas de Gortari. Pero veamos cómo ocurrió todo esto. En diciembre de 1982, México parecía hallarse en uno de los peores momentos de su historia. Las cosas no se pusieron más cardíacas porque los tiempos de López Portillo estaban a punto de concluir. Todo mundo esperaba el nuevo sexenio. Las cosas tendrían que mejorar a partir del 1 de diciembre. Pero el flamante presidente Miguel de la Madrid descabezó toda ilusión y dramatizó. Vivimos una situación de emergencia. No permitiré que la nación se nos deshaga entre las manos. Explicó entonces que la crisis no era transitoria, sino estructural. El sistema ya se había agotado y debía reformarse radicalmente. Pero su propuesta de cambio salvador era el capitalismo salvaje, el neoliberalismo que promovían Estados Unidos e Inglaterra. Por las razones que fuesen, no había dinero. El Fondo Monetario Internacional entró al rescate de nuevo con un crédito, pero impuso condiciones draconianas. Para empezar, una devaluación de 70 a 150 pesos por dólar, aumentos despiadados de los precios, cese de miles de trabajadores y salarios congelados para los que conservaron la chamba. Los ilusos de la clase media, que aspiraban a ser nuevos ricos, con el auge petrolero acabaron como nuevos pobres. Se dijo entonces que de la Madrid nos trajo el paraíso del consumismo, todos con su mismo traje, con su mismo par de zapatos y con su mismo chongo. Para disfrazar esos ímpetus entreguistas, de la Madrid aventó la renovación moral, o sea, una lucha severa contra la corrupción.
Pero esto solo fue un pretexto para vengarse de Jorge Díaz Serrano, quien se había atrevido a disputarle la presidencia y quien perdió su fuero y pasó todo el sexenio en la cárcel, al igual que Arturo Durazo, corruptísimo exdirector de la policía y viejo amigo del expresidente. Pero el principal de los peces gordos era el mismísimo López Portillo. Él no visitó la cárcel, pero de don Pepe pasó López por Pillo, o Lopo o el Perro, y fue tema de incontables chistes y burlas. De la Madrid era un hombre deslucido, carente de brillantez y de quien se rumoraba su lejanía en el trato con las señoras. La cabeza de esa nueva casta, el joven secretario de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari, a su vez se apoyaba en José Córdoba Montoya, un francés que desfiguró a la malinchista generación del cambio. Buena parte del sistema comprendió que esta nueva banda había saltado todas las trancas y estaba a punto de tomar control del régimen. Entre ellos se hallaba, muy combativo, Joaquín Hernández Galicia, líder de los petroleros conocido como La Quina. Otros descontentos fueron Cuauhtémoc Cárdenas, gobernador de Michoacán, y Porfirio Muñoz Ledo, representante en la ONU. Ellos eran una oposición real y fuerte a la familia feliz, a diferencia de la izquierda, que nomás no la hacía, a pesar de que se formó el PSUM, el Socialista Unificado, que venía del viejo Partido Comunista. Al Partido Mexicano de los Trabajadores, o PMT, lo comandaban Eberto Castillo y Demetrio Vallejo, pero los dos acabaron peleándose. Al PAN, en cambio, tras sortear su crisis interna, lo favoreció la impopularidad del gobierno y empezó a cachar votos suficientes para ganar las alcaldías de ciudades importantes de Chihuahua, Guanajuato y Durango. Esto preocupó seriamente al gobierno, que mediante la vieja alquimia electoral le robó al PAN la gubernatura de Baja California y las alcaldías de Matamoros, Culiacán y Puebla. En todo momento, Miguel de la Madrid aseguraba que hacía lo correcto. La economía no crecía, la devaluación aumentaba y una despiadada pobreza avanzaba con las correspondientes protestas sociales, por lo que en el 1 de mayo alguien tiró una bomba molotov al balcón presidencial. Como México se apuntó para sede del Campeonato Mundial de 1986, la gente gritaba: "No queremos goles, queremos frijoles". Pero el secretario de Programación, Carlos Salinas, no paraba de recortar el gasto público, por lo que empezaron a decirle Salinas Recortari. De la Madrid contuvo un poco la ferocidad gringa con la participación en el grupo Contadora, que apoyaba a la revolución nicaragüense. Pero Estados Unidos desplegó su poder cuando los narcotraficantes, que crecían sin control, asesinaron a Enrique Camarena, un agente de la DEA. Para entonces, la delincuencia, el subempleo y la drogadicción aumentaban alarmantemente, y Estados Unidos pintaba a México como un desorden ingobernable. Para colmo, el afamado columnista Manuel Buendía fue ejecutado, quizá para desalentar la libertad de expresión que se ejercitaba cada vez más a pesar de los intentos gubernamentales por no perder el control de los medios. En septiembre de 1985 tuvo lugar el terremoto más devastador de la historia del país. Hubo miles de muertos y damnificados, además de que se desplomaron muchos edificios de la Ciudad de México, que fue declarada zona de desastre. Pero el gobierno de la Madrid se vio insensible e inepto, por lo que la ciudadanía chilanga reaccionó con fuerza y se encargó del rescate mientras los soldados llegaban con metralletas en vez de picos y palas. Esta manifestó su repudio a las autoridades durante el Campeonato Mundial de Fútbol en 1986, cuando decenas de miles le gritaron ¡culero! Al presidente. El fútbol distrajo a la gente, pero la escasez de dinero alarmaba y la deuda crecía. Además, los problemas políticos se agudizaron cuando el PRI llevó a cabo un fraude patriótico para impedir que el PAN se quedara con la gubernatura de Chihuahua. Los panistas recurrieron a la resistencia civil, pero no obtuvieron nada. Así llegó la sucesión presidencial. De la Madrid había elegido a Carlos Salinas de Gortari y quiso taparlo con otros 8 distinguidos priistas como precandidatos. Pero nadie se tragó el cuento, en especial Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, quienes formaron una corriente democrática hasta que fueron expulsados del partido oficial y formaron entonces el Frente Democrático Nacional, compuesto por el viejo PARM, el PPS, el PST, el PSD y al final el PMT de Eberto Castillo, quien cedió su candidatura a Cárdenas. El PAN postuló al empresario Manuel Cloutier, pero el PRI estaba seguro de ganar por las buenas o por las malas. Además,
se tuvo que lidiar con los estudiantes universitarios que se alzaron en huelga ante las reformas regresivas del rector Jorge Carpizo. También fue un escándalo el crack de la bolsa de valores después de una fiebre especulativa en la que mucha gente cayó y más tarde perdió todo lo que tenía. Además de las compras masivas de dólares, hicieron que el peso se devaluara en otro 30%. En las campañas presidenciales, el gobierno advirtió demasiado tarde que la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas se robustecía. Los priistas estaban tan seguros de su aplanadora que subestimaron por completo el descontento de la población y la unión de las izquierdas en el Frente Democrático Nacional. Se inició una guerra sucia contra el FDN, pero ya no sirvió, así es que la familia feliz mejor afinó los mecanismos del fraude electoral. Pero el 6 de julio de 1988, la votación resultó tan abundante para Cárdenas que Gobernación prefirió arguir que el sistema se había caído para poder arreglar el triunfo de Salinas. Nadie se tragó ese cuento mayúsculo y el final del sexenio fue cardíaco. Pero al final, el estado de ánimo del país era oscurísimo. Pues, ¿cómo la ven? No contento con habernos ofrecido la década perdida, Miguel de la Madrid todavía tuvo el descaro de ofrecernos uno de los más terribles fraudes electorales que han ocurrido en nuestro país, algo que conmocionó verdaderamente a México y que además nos dejó como herencia al peloncito Carlos Salinas de Gortari. Pero de él hablaremos dentro de unos instantes. Acompáñanos al señor Carlos Salinas. Durante el periodo de 1982 a 1988, que fue el sexenio del presidente Miguel de la Madrid, la economía estaba estancada, los recursos públicos estaban agotados y la deuda externa era superior a los 100 billones de dólares. Esto debido a que en 1981 se rompió la fuerza de los países productores de petróleo. En esta época, el gobierno se dedicó a tratar de estabilizar la situación económica, renegociando la deuda, reduciendo el gasto público y poniendo un freno a los salarios. A partir de 1985, la economía sufrió una desindustrialización, lo que repercutió en la caída de los empleos en las industrias nacionales. En contraparte, las maquiladoras se expandieron y se consolidaron como un bloque fuerte en la economía y el trabajo, donde se intentaba reafirmar la posición de México como economía abierta a las relaciones con el resto del mundo. Esto fomentó las importaciones en la industria textil, la confección, el calzado, entre otros, con lo que los productos nacionales se vieron desplazados de las preferencias de los consumidores por productos asiáticos más baratos y novedosos a pesar de la mala calidad. En estos años, la inversión extranjera no dejó de aparecer, pues aparentemente tenía resultados favorables para el país, pero el impulso a las actividades financieras y la especulación de la bolsa mexicana dio por consecuencia que no se crearan nuevas empresas, sino que existiera un interés por la compra-venta de acciones y empresas ya existentes. Muestra de esto fue que para 1989 México ocupaba el cuarto lugar de América Latina en ingreso nacional, con un 45.3%, solo superado por Brasil, Chile y Guatemala. Los esfuerzos por mostrar un nuevo México y aparentar una mejor economía derivarían en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que se presentaría ante el país como algo beneficioso. Sin embargo, este tratado era solo la formalización de una estrategia para complacer a los gobiernos neoliberales del mundo, dando muestras de cómo avanzar gracias a las políticas del estado de bienestar. Con la crisis de diciembre, se derrumbaría la euforia que se había sentido por el modelo neoliberal, pero para fortuna del gobierno, los eventos ocurridos en Chiapas, hechos atados a las exigencias del pueblo indígena zapatista y al subcomandante Marcos, desviaron la atención y contribuyeron a dejar de lado el endeudamiento del país, la balanza de pagos y la volatilización de las inversiones extranjeras. Las políticas neoliberales generaron un gran descontento en la población y para contrarrestarlo se creó un programa de atención a la pobreza, partido de dinero que saldría de la federación a los municipios y estados. Para esto, se desincorporarían las empresas parapúblicas y se pedirían préstamos internacionales. Las obras del Programa Nacional de Solidaridad fueron importantes en esta época, pero más aún lo fue la extraordinaria campaña política interna que significó. El salinismo tuvo especial interés en realizar un trabajo de convencimiento interno,
Más allá de las obras en el Programa Nacional de Solidaridad, se promulgó una campaña política de autoconvencimiento dentro del partido y del sistema político, solidarizarse con el pobre. Mi papá también ayudó a pintar el salón. Quedó padrísima la escuela. ¿Te parece nueva? Shh. ¿Te parece nueva eres tú? Cállate porque vamos a empezar la votación. ¿Para qué? Para ver a quién escogemos. Para darle la beca de solidaridad. ¿Cuál beca? La beca de solidaridad. Miren, cada mes les dan una despensa básica y una ayuda económica, además de la asistencia médica que necesiten. Ustedes los escogen y el comité del programa Niños en Solidaridad lo analiza y lo hace válido. ¿Vas a votar por mí? No, yo voy a votar por María. ¿Que es tu novia? No, pero es que es ella la que más necesita la beca. Ya vamos a empezar la votación. Solidaridad. Unidos para progresar. Durante el periodo de la industrialización, el gobierno fomentó la expansión de servicios de salud y educación y la provisión de una amplia red de subsidio al consumo. Una desventaja de este programa fue que la ayuda que se le brindaba a la sociedad únicamente era para quien tenía una afiliación al grupo familiar del campesino o del trabajador, dejando fuera a muchas otras personas. Por otro lado, tras la estabilidad económica, el gobierno creó instituciones y programas como fue el caso de Oportunidades, que estaban hechos con la finalidad de proteger los intereses sociales de los trabajadores y la disminución de la pobreza y o marginación. En los años 90, el dinero se entregaba de forma en efectivo. Normalmente las beneficiarias viajaban entre 4 horas, 5 horas desde sus comunidades a puntos centrales para poder cobrar los apoyos del programa Oportunidades. Íbamos desde temprano hasta las 4 de la tarde, mucha cola y luego muchas veces estamos sin comer, pues esperando a que nos dieran nuestro pago. Lo que estamos haciendo ahora con el modelo de distribución electrónica es transformar todo este esquema de pago en el que ahora acercamos el punto de pago a los beneficiarios, por lo tanto es un sistema más eficiente para todos. A mí lo que me gusta más de la tarjeta es la comodidad. No estoy formada en la cola como antes, me da más tiempo de mis labores, hacer muchas cosas más. Cuando voy al súper, pues hago mis compras, pues vamos, me disfruto de mi mandado para mis hijos, así que como zapatos, ropa. La tarjeta me ha ayudado a tener un control más de mis gastos, de mi dinero. Se puede decir que lo que sé que me queda en la tarjeta, pues sé que está muy bien seguro. Desde luego, es un portal para la inclusión financiera. Aproximadamente el 50% de los municipios en México no están bancarizados. Nos hemos establecido como meta la cobertura del 100% de los municipios que no tienen servicios bancarios a través de la entrega de tarjetas de débito. Es una tarea inmensa el bancarizar a 6.5 millones de beneficiarios. Visa nos ha dado todo el apoyo y la asesoría para poder administrar de forma eficiente un número tan grande de tarjetas. Creemos que el que las personas tengan acceso a servicios financieros a través desde un producto muy básico como una tarjeta de débito le cambia la vida a la gente. Pues estoy optimista porque pues, sé que llevo a mis hijos por el buen camino. Pues sí, me ha ayudado mucho tener este programa, porque sí, sé que estoy por el camino donde yo no estuve. Es todo. No sé. Esto que van a ver no es un comercial, solo queremos que sepan lo que nosotros pensamos. A nosotros nos va a tocar vivir lo que ustedes están haciendo ahora. ¿Ya lo habían pensado? Lo importante no es que los den muchos hermanitos,
No, sino que sepan cuántos y cuándo tenerlos para que seamos mejores. La vida pasa a ser muy bonita. Ustedes nos ayudan. Nosotros ya nos dimos cuenta. ¿Y ustedes? Crecer no significa ser muchos, sino mejores. La Política Nacional de Control del Crecimiento Demográfico, con la cual se promovió la paternidad responsable, fue bajo las frases «La familia pequeña vive mejor» y «Pocos hijos para darles mucho». Esto fomentó la distribución acelerada de métodos anticonceptivos en la población, provocando un descenso acelerado de la natalidad, pues de acuerdo con las estadísticas, las familias mexicanas tuvieron un promedio de 2.4 hijos menos a comparación de los 8 o 12 que tenían. Este decremento en los hijos dio como resultado el origen de la familia nuclear, la cual tenía expectativas diferentes en cuanto a la vivienda y la calidad de vida deseada. Sin embargo, nuevas modificaciones ocurrirían a la par de los cambios económicos y sociales, entre ellas la disminución gradual de las familias nucleares, principalmente causadas por divorcios, debilitando el modelo familiar heredado, que se basaba en el compromiso a largo plazo. Ahora, ambos padres tendrían la obligación de cooperar solidariamente para el bienestar de los hijos, independientemente de que vivan con ellos o no. Debido a la extrema dependencia de México con Estados Unidos, la crisis global golpea con más fuerza a este que a otros países en desarrollo. El efecto tequila de la crisis de 1994 no afectó al sector financiero, sino que golpeó a la ciudadanía en general. El retroceso en las exportaciones de la actividad industrial y la productividad se manifestó en todas las relaciones laborales, tanto en el mercado formal como en el informal, registrándose un alto aumento de desempleo y subempleos. Para fines de 1995, la caída del peso mexicano provocó una crisis sin precedentes de la economía mexicana. Las bases mismas del nuevo modelo económico, sustentado en la apertura de mercados, la entrada masiva de inversiones extranjeras y la modernización de la planta productiva, entre otros aspectos, se encuentran puestas en tela de juicio por la población. El surgimiento de Progresa, creado durante el sexenio sedillista y antecesor del actual Oportunidades, consolida el principio de selección de poblaciones objetivo a través de criterios técnicos resumidos en indicadores de pobreza y establece como norma y requisito indispensable la corresponsabilidad de los beneficiarios. Para esta década, la mujer ya estaba inmersa en el ámbito laboral, lo que originó la aparición de nuevos negocios como cocinas económicas, tintorerías y guarderías, además de la aparición de electrodomésticos innovadores que le facilitaba el trabajo doméstico para su rendimiento tanto en el hogar como en el trabajo. Incluso, aumentaron los horarios de las instituciones educativas para que tuvieran tiempo de regresar por sus hijos y continuar con sus labores de ama de casa. Con los cambios de valores, también se incrementó el índice de madres solteras, así como de los divorcios, por lo que las familias monoparentales y recompuestas son desde entonces las predominantes en México. La familia monoparental está constituida por una pareja con hijos o por uno solo de los padres con sus hijos, mientras que la familia recompuesta puede incluir dos residencias en las que los hijos siguen interactuando separadamente con su padre y madre y quizá también con nuevas personas agregadas a su entorno familiar, como madrastra, padrastro, medios hermanos y hermanastros. En nuestro siglo, la planificación familiar se ha convertido en un componente cotidiano en la vida de la gran mayoría de las mujeres y hombres. Muestra de esto es el uso actual de anticonceptivos y el cambio de expectativas de los jóvenes. El origen de la problemática en México surge a partir del sistema capitalista, que determinó un estilo de vida, el cual se plasma en la familia, en la educación y en la salud. México pudo sobrellevar este modelo económico hasta los 70s. Después ocurrió una primera crisis de la que ya no se podría levantar. La idea de tener familias grandes, que en un futuro servirían de mano de obra, cambió tras la explosión demográfica, ya que el crecimiento acelerado de la población iba más allá de las capacidades del gobierno, por lo que se desarrollaron campañas y políticas públicas para reducir el índice de natalidad, golpeando directamente la dinámica familiar.
Con todo esto, se puede concluir que las problemáticas familiares a partir de los 70s no han cambiado, puesto que el gobierno lo único que ha hecho al tratar de solucionarlos es generar otros, cubriéndolos superficialmente de manera temporal. Desde el ámbito profesional, el papel del psicólogo debe retomar tanto la historia del país como de la ciudad, así como la historia familiar y personal de los sujetos, pues todo esto conforma a la persona, sus ideologías, su cultura y tradiciones.